Heredero Green capítulo 15. No estás entretenido. Poliair 72 Finch sintió una extraña mezcla de diversión y miedo mientras caminaba hacia el lugar favorito para dormir de la ama. La chica había actuado como si estuviera borracha cuando regresó con Pup y ese prisionero. El comportamiento confundió al esclavo en gran medida. Luego, el maestro le dijo a Finch que en realidad estaba borracha. Después de que Mistress finalmente se desmayó y Pup se la llevó, Master le dijo a Finch que se despertaría al día siguiente con un dolor de cabeza atroz y un temperamento violento. Para rectificar esto, se le encomendó a Finch que le llevara a Mistress un extraño brebaje preparado por el propio Master, un espectáculo que Finch tuvo el honor de presenciar. El proceso era mundano, pero los ingredientes del elixir eran bastante peculiares en su especificación. 30 esporas de los hongos del techo más brillantes y 8 pétalos arrancados de las 8 rosas más rojas del Gulch se trituraron en una pasta espesa, se mezclaron en el agua del arroyo más frío de las cavernas y luego se hirvieron hasta que se formaron burbujas. El resultado fue un líquido de color púrpura intenso que escocía en las fosas nasales tan horriblemente que una sola bocanada fue suficiente para que los ojos de Finch se humedecieran. A pesar de su olor acre, la maestra insistió en que aliviaría a la maestra tanto de su dolor de cabeza como de su aturdimiento. Solo 3 tragos de la cosa fueron todo lo que Mistress necesitó para deshacerse de su resaca y darle la energía para recibir el día. El único problema sería conseguir que el ama lo bebiera sin que la destrozaran. Finch se volvió hacia el siempre presente guardia. Armadura, si surge la necesidad, ¿serías capaz de retener a la ama el tiempo suficiente para que yo le haga beber esto? Levantó el frasco de elixir para que lo viera. El Beowulf gruñó en lo que Finch había llegado a entender como una afirmación. La esclava sintió que se relajaba un poco ante esto, pero solo un poco. No podía permitirse el lujo de ser descuidada con esta tarea. Una amante iracunda era una fuerza a tener en cuenta. Los dos llegaron al lado de la cornisa de Mistress. Era la cara de un acantilado en su mayor parte yermo, excepto por unos pocos agarres que subían por su superficie. Las empuñaduras estaban separadas unas de otras y eran muy poco profundas. Para la mayoría de los humanos, era imposible escalar este camino vertical, que probablemente era la razón por la que Mistress prefería este acantilado. Solo el maestro y unos pocos Grimm podían ascender la pared sin esfuerzo. Eran lo suficientemente grandes como para alcanzar las empuñaduras y poseían la fuerza para mantener su control sobre ellos. Armor ya estaba subiendo por el camino, escalando rápidamente el acantilado como si estuviera corriendo. Finch no podía escalar como lo hacía su guardián, pero aún podía llegar a la cima. Desplegando Budembor, lo amarra suavemente hacia la parte superior de la cornisa. Aunque golpeado con pereza, el látigo busca su destino y ancla su punta en el borde pedregoso. Dando un fuerte tirón al látigo para asegurarse de que estaba seguro, Finch usa Budembor para trepar por el acantilado y llegar a la cima. En la parte superior, Finch se toma un momento para sacar la punta de Budembor del suelo de piedra. Una vez desatado el látigo, la esclava buscó y encontró rápidamente a su ama. Estaba de espaldas a ellos, acurrucada en su capa y aún dormida, y usando el cuerpo de Pup como una almohada gigante. Pup, sin embargo, estaba completamente despierto y los miraba a los dos con cautela, con las orejas presionadas y los labios hacia atrás en un gruñido silencioso. Finch levantó las manos para tratar de pacificar al híbrido. Paz, cachorro, susurra, no queriendo molestar a la ama y arruinar su oportunidad de terminar esto rápidamente. Estamos aquí por orden del maestro. Él desea que el maestro beba esto. Finch señala el frasco en su mano que el híbrido mira con sospecha. Finch quería suspirar. Desde que llegó con Mistress hace tantos años, Pup había sido protector con ella. Cada vez que el ama se acostaba con él, permanecía despierto durante horas para asegurarse de que nada la dañaría mientras dormían. Había sido adorable las primeras veces que Finch se había topado con ellos, pero la novedad había pasado hacía mucho tiempo. Desde que Mistress había entrado en esa depresión hace un par de meses, Pup se estaba volviendo muy particular con quien dejaba acercarse a Mistress. Y ahora mismo, parecía que Finch no era uno de ellos. Afortunadamente, Finch sabía cómo cambiar eso. Cachorro, por favor, rogó el esclavo con voz suplicante. Sé que deseas proteger a la señora, pero ella debe beber esto. Si no lo hace, sufrirá un gran dolor. Sus palabras provocaron una reacción en el lobo, que dudó ante la mención del sufrimiento de la señora. Ahora, para conducirlo. Ella ha sido envenenada, cachorro, y esta poción es la única cura. Yo solo quería aire. Finch apenas pudo esquivar la pluma que había estado apuntando directamente a su cabeza.
Hecho más por reflejo que por conciencia, el esquivar fue descuidado y resultó en que Flinch cayera sobre su trasero. ¿Por qué estás siendo tan ruidoso? La voz cansada e irritada de Mistress gruñó debajo de su capa hecha jirones. Estoy tratando de dormir. La señora agarró su cabeza con sus enormes garras, balanceándose hacia adelante y hacia atrás para tratar de aliviar el dolor, pero el movimiento solo lo empeoró. ¿Por qué se siente como si un mamut me pisara la cabeza? Ella gimió dolorosamente, antes de aullar por segunda vez. ¿Y por qué no puedo hablar? Flinch parpadeó. Pero te estás hablando, Miss Ed. Ella agachó la cabeza cuando le lanzaron otra pluma no de este tipo, esclavo estúpido. Ark. Mistress gritó de rabia y agonía. Sus garras brillaron alrededor de su cabeza mientras intentaba aliviar el dolor con su aura, pero no parecía funcionar. Armor avanzó hacia la chica que se retorcía, pero un cachorro que gruñía la obligó a retroceder. Flinch estaba algo agradecido por eso. Armor no podría contener a Mistress en este punto con el elemento sorpresa desaparecido. Flinch simplemente le habría ofrecido la bebida y rezado para que ella estuviera dispuesta a tomarla. Señora, ella tartamudeó. ¿Qué? Gritó Mistress, girándose para encarar a Flinch, con los ojos plateados ardiendo de fastidio y las garras rojas blandiendo. Maester Cucu quería que yo le trajera esto. Flinch le tendió el frasco con manos temblorosas. Ayudará con el dolor. Antes de que Flinch pudiera parpadear, Mistress ya estaba frente a ella. La niña más pequeña le arrebató el frasco de las manos y lo bebió. Flinch observó cómo el líquido bajaba por su garganta en tragos consistentes, muy por encima de la cantidad requerida. Cuando terminó, Mistress tosió y tosió violentamente cuando finalmente se dio cuenta de que lo que acababa de tragar sabía tan terrible como olía. ¿Qué fue eso? Ella cuestionó, su ira anterior todavía presente pero el cansancio ausente. Auk. Sabía horrible. Flinch inclinó la cabeza. Disculpe el sabor, ama, pero el maestro dijo que la ayudaría cuando se despertara. Mistress gruñó ante la respuesta, pero se detuvo después de un momento y respiró hondo, claramente irritada. ¿Es esto todo lo que te enviaron a hacer, Flinch? Habló despacio, su ira de vigilia se calmó pero aún estaba presente en su voz. ¿Hacerme beber ese miserable brebaje fue lo único que te encargaron, o hay más? Flinch rápidamente se levantó de donde había caído y volvió a inclinarse ante la maestra. No, ama. Solo me encargaron asegurarme de que bebiera el brebaje, respondió Flinch con la mayor calma posible. Con su permiso, ¿puedo despedirme? Flinch levantó la vista de su reverencia, esperando su respuesta. La señora puso los ojos en blanco y despidió al esclavo con un movimiento perezoso de su garra. Gracias, señora. Dejar el acantilado fue mucho más fácil que escalarlo. El esclavo y el guardia saltaron por el borde y aterrizaron a salvo en el fondo. Flinch le dio una mirada más a la cima del acantilado antes de irse a ocuparse de sus otros deberes. Sacando su pergamino mientras caminaba, Flinch revisó una lista de los suministros que habían sido entregados por Whitefang. Desde la reunión, los suministros habían estado llegando semanalmente, entregados a la guarida derrumbada en grandes contenedores de envío. Los arsenales de las guaridas, antes escasos, ahora estaban repletos de rifles, espadas, lanzacohetes, hachas y mucho más. Algunos incluso tenían armas transformadoras, utilizadas por los tralles mayores de las guaridas. Se colocaron ametralladoras pesadas en las paredes y cuellos de botella de las guaridas, con minas esparcidas por el exterior. Con estos armamentos se entregaron cajas de municiones, polvo irregulares, para garantizar que no habría escasez de balas. Mistress corrompió todas las rondas, granadas y cohetes de polvo después de asegurarlos, otorgándoles una potencia que superó a cualquier otra munición de polvo conocida. Sin embargo, quizás las cosas más útiles que surgieron de estas entregas fueron los vehículos. Los Thrall ya poseían sus propios transportes Bullard en el momento de la reunión, pero solo una docena de ellos fueron tomados de los campamentos de Whitefang y de los puestos de seguridad del reino durante los primeros meses de incursión, junto con todo y todos los demás en los puestos de avanzada. Pero a diferencia de esos terroristas o sus primos del reino, los Outliers eran de una disposición más rústica. Las máquinas eran una rareza entre sus comunidades, se usaban caballos y carretas en lugar de automóviles y solo 1 de cada 3 hombres poseía un arma real, 1 de cada 10 poseía variantes modernas. Sí, los Tralls robaron caballos junto con todo lo demás y los montaron en futuras incursiones, pero eran tanto una carga como una bendición. Necesitaban comida, agua y atención.
Muchos eran animales de granja jóvenes y asustadizos, no acostumbrados a tener un cuerpo sobre la espalda ni al clamor del combate. Entrenarlos fue una molestia, ya que casi ninguno de los Tralles sabía montar a caballo, y mucho menos entrenar uno. La mayoría fueron simplemente utilizados como animales de carga, enganchados a carros robados para transportar el botín y los prisioneros de regreso a las guaridas. Pero esto seguía siendo una tarea difícil, ya que las guaridas estaban escondidas en lo profundo de la naturaleza sin caminos llanos para que los carromatos viajaran fácilmente. Muchas de las entradas de las guaridas eran imposibles de alcanzar para los equinos, con carro o sin él. Esto obligó a los Tralles a viajar de un lado a otro entre la guarida y los vagones durante períodos de tiempo variables, depositando el botín y los prisioneros en las bases ocultas. Luego, varios esclavos tenían que llevar a los caballos a establos ocultos, custodiados por masticadores para disuadir a los depredadores de una comida fácil. Allí comieron, durmieron y cagaron hasta que los necesitaron para otra incursión. Ahora, con las entregas de Uitefam, incluidos los vehículos, los Tralles no necesitaban caballos y Master ordenó que los soltaran, aunque los más débiles habían sido masacrados para alimentar tanto a Flinch como a Mistress. Reconociendo su preferencia por los asaltos rápidos de atropello y fuga, Cinderfalls se aseguró de que Uitefang suministrara a los Tralles bulleats, buggies de asalto todoterreno, vehículos todoterreno y motocicletas para usar en sus ataques junto con camiones para transportar su botín y asaltantes, siempre y cuando solo apunten a asentamientos humanos a partir de ahora, aunque Uitefang no dijo nada sobre caravanas. Su incorporación a los grupos motorizados de Trall hizo que los asaltantes regresaran más rápido y con más botines y esclavos de lo que jamás hubieran podido con solo carros y caballos. Por supuesto, esta mayor eficiencia también aumentó sustancialmente su notoriedad. Los pueblos fueron abandonados, las rutas de las caravanas cambiaron. Muchos Outliers se fueron a la mitad occidental del continente, donde la presencia de Trall disminuyó. Buscaron refugio en las arenas alrededor del reino de Bakuo, lejos de los horrores del este. Algunos intentaron viajar al noreste, hacia Vale. Pero como había mencionado Cinder, aunque su existencia se había convertido en un conocimiento común entre las comunidades de Outlier, muchas de sus acciones aún se susurraban en los reinos. Según los informes enviados por los Tralles en Vale, el Consejo del Reino estaba haciendo todo lo posible para censurar cualquier mención de los lobos rojos. Incluso estaban rechazando a los refugiados por temor a que difundieran la noticia de los lobos entre la población local y causaran pánico. Una acción tonta y miope realizada por ignorantes para cegarse ante el peligro en lugar de abordarlo. Un acto de arrogancia, lo llamó su maestro, uno que protegía a los Tralles de aquellos realmente capaces de representar una amenaza para sus operaciones. Flinch encontró la ironía bastante divertida. Porque pronto, los gobernantes de Vale pagarían con sangre su arrogancia. Los lobos rojos se habían vuelto fuertes y temidos gracias al colmillo blanco y sus suministros. Su socio ignorante que solo buscó su apoyo para violar Vale y los dispositivos utilizados para controlar a Grimm. El solo pensamiento de que creían que simples humanos y faunos podían controlar a Grimm con una pequeña baratija trajo una sonrisa a la cara de Flinch. Había sido su idea, los dispositivos anuladores. El maestro le había dado instrucciones para que encontrara una forma de explicar el control de los Tralles sobre los Grimm a Uitefang, su castigo por permitir que esa mujer escapara. Le tomó hasta el último día antes de la reunión antes de que se le ocurriera una mentira creíble. Un dispositivo portátil que anula las emociones del usuario hacia el Grimm y las enmascara en un campo de energía pasivo que engaña al Grimm haciéndole creer que el usuario también es un Grimm. Incluso se puede configurar para que Grimm obedezca las órdenes del usuario. Lo hace aprovechando las reservas de aura del usuario y aumentándolas para que cuando un Grimm esté dentro de un cierto rango, ingrese a su cuerpo e inmediatamente pacifique a la bestia. No pudo evitar soltar una breve carcajada ante la descripción que había hecho para esos pequeños trozos de metal. Finch había usado todas las palabras científicas que podía recordar para hacer que sonara plausible para esos animales, y funcionó. Los tontos realmente pensaron que esas pequeñas insignias eran capaces de algo que nadie que no fuera Grimm podría lograr. Incluso Flinch no tenía influencia real con las criaturas, la marca de su amo en su vestido era la única razón por la que Grimm la escuchaba. Así como Uitefang recibió el control sobre los Grimm porque su maestro los decretó como aliados, fue solo la voluntad de su maestro lo que evitó que Grimm matara a Uitefang y a ella. La única diferencia es que los Uitefang eran un medio para un fin, y una vez que ese fin llegara, también lo haría el de ellos. Flinch continuaría sirviendo tanto al maestro como a la señora mucho después de eso.
Porque ella era una esclava obediente y útil. El primer y único verdadero esclavo de los Grimm. Porque a pesar de que estaba unida a su amo, todavía poseía su mente, algo que todos los Tralls perdieron en el momento en que se enmascararon. Y pronto se crearía otro Trall. Uno diferente a cualquier otro. Para esto, Trall poseería el entrenamiento y el poder de un iniciado Huntsman. Flinch tuvo que admitir que fue un desarrollo emocionante. Los cazadores y las cazadoras eran los guerreros más feroces y renombrados del mundo. Un solo Huntsman podría matar a cientos de Grimm antes de que finalmente se presentara la fatiga, y matar a docenas más incluso después de eso. Incluso los niños que todavía se estaban entrenando para convertirse en cazadores y cazadoras eran luchadores notables, y su habilidad solo crecía con cada día que pasaban entrenando en una de las 4 academias. Tan grandes son estos guerreros, estos poderosos protectores, que algunos creen que son casi invencibles. Absoluto sin sentido. En la prueba de iniciación de Beacon hace 2 meses, casi 30 de estos fuertes y capaces guerreros fueron masacrados con minutos de diferencia por la nueva Grimm Mistress creada. El número de muertos podría haber sido aún mayor, pero Mistress no quería matar a muchos de ellos. Después de todo, ¿quién hablaría de la terrible masacre, difundiría el miedo y el horror de lo sucedido, si no hubiera nadie vivo para hablar? Sin embargo, Mistress se comportó un poco diferente de lo que normalmente hacía cuando Flinch había regresado de inspeccionar las guaridas. Era reservada y sombría, lejos de su habitual personalidad enérgica, pero esto no era ni aquí ni allá. Este futuro esclavo era especial. Había sido uno de los pocos iniciados que sobrevivió al Grimm de la señora, lo que lo convirtió en un premio aún mayor para el supervisor. Porque un guerrero tan fuerte y astuto sería un excelente Trall. Como ser humano, el niño estaba restringido por la emoción y la moralidad, sujeto a las normas y reglas de la sociedad. Como esclavo, se liberaría de estas restricciones y se convertiría en una amenaza para todos los que se interpusieran ante él y su amo. Pronto estaría listo. ¿O eso es todo lo que sabes? El rastreador recién cautivado asintió. Sí, mi maestro. Eso es todo lo que éste sabe sobre el Libertador. Seguramente debe haber más, dijo Silver. Sus recuerdos contienen algo que podamos usar. ¿Debilidades? ¿Hábitos explotables? Negó con la cabeza. Me disculpo, ama, pero todo lo que queda en la cabeza de este Dustling sobre el Deliverer son fantasías lascivas sobre sus pechos. Flinch cruzó los brazos sobre su pecho. Bestia repugnante, murmuró el Overlord. Guardó silencio en sus pensamientos. Como se teorizó, el rastreador poseía información sobre el repartidor, pero era mucho más limitada de lo que se esperaba originalmente. Todo lo que sabía era que el paquete del repartidor se consideraba uno de los mejores paquetes nuevos de Tracker, que no rehuyó el combate y luchó con la fuerza de 10 osos. Su apariencia hizo que casi todos los adolescentes varones en su guarida la desearan con lujuria, y que volaría furiosa si su melena dorada sufriera algún daño. De todo esto, la única información utilizable parecía ser la extraña protección de su melena. La rabia era un arma de doble filo en el combate, ayuda tanto como duele. Lo hace a uno más fuerte pero más propenso a dejar huecos en su defensa. 4. Tal vez debería instruir a los Tralls para que se burlen de la Libertadora si alguna vez la encuentran. Vea si las palabras la afectan tanto como una espada y cuántas se necesitarían para enviarla a una furia ciega. Los Dustlings pueden ser criaturas muy vanidosas a veces, y no sería la primera vez que el Overlord escucha que un Dustling mata a alguien por insultar su apariencia. ¿Qué hay de la ciudad? Flinch pregunta. ¿Sabe algo que pueda ayudar al maestro a atacarlo? El Trall se quedó en silencio por un momento, mirando los recuerdos de la hueste de Dustling. Hay una cosa que podría tener alguna importancia. Un evento llamado Festival Vital se llevará a cabo en Vale al amanecer del otoño. Muchos Dustlings estarán allí, de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Espera, ¿este evento está anunciado por una isla flotante? El Overlord preguntó. ¿Uno hecho de metal y cristal? El Trall asiente. Sí, mi maestro. Es una arena donde los rastreadores luchan entre sí para la diversión de los demás. ¿Por qué hacer una arena que vuela? Pregunta Silver con la cabeza inclinada. ¿No es eso un gran desperdicio de recursos? ¿Qué hay de malo en tener uno que se quede en el suelo? El Trall estaba a punto de responder de nuevo, pero la mano levantada del Overlord lo silenció. Basta, dijo. He oído todo lo que quiero por ahora. Hablaré contigo más adelante. Por ahora, Silver, su heredero lo miró, esperando su palabra. Dile a Flinch que deseo que este Trall sea probado y requiera 6 de nuestros esclavos más fuertes. Los que eran difíciles de capturar preferentemente. Todos deben ser de nidos separados y griega.
Obedientemente, Silver transmitió las instrucciones del Overlord a Flinch. Una vez que terminó, la esclava miró a su amo y se inclinó respetuosamente antes de irse. Mientras Flinch se alejaba, el Overlord se volvió hacia el Tracker Troll y lo miró con dureza, lo que hizo que bajara la cabeza con respeto y miedo. Fuiste un informante decepcionante, Troll. Visiblemente se estremeció ante esta proclamación. Veamos si vales algo en el combate con eso. El Overlord se fue con Silver a cuestas. Esta nueva información, aunque limitada, le dio al Overlord una mejor comprensión de lo que estaba planeando Dustling Cinder. Ella planeó atacar durante un tiempo de gran convergencia, un tiempo que llegaba una vez cada 2 años y nunca el mismo lugar 2 veces. Este misterioso suceso fue anunciado por la aparición de una isla artificial que se asienta en el cielo, flotando sobre los nidos de Dustlings, con aviones zumbando a su alrededor como avispones alrededor de una colmena. No sabía el motivo de estas reuniones, ni le importaba realmente, pero sí sabía que cuantos más polvorientos alberga un nido, más guerreros tiene para protegerlos. Y escuchar que era un lugar de combate entre rastreadores solo demostró que tenía razón. Debían asaltar un nido, uno de los 4 nidos más antiguos que jamás hayan construido los polvorientos, cuando está alojado con decenas de rastreadores listos para la batalla y luna arriba sabe cuántos cazadores. Tendría que ordenar ataques a lo largo del borde del nido para alejarlos. La difícil situación de sus parientes menos protegidos los alejará de la verdadera amenaza, dando a los Grimm tiempo suficiente para establecer un punto de apoyo para los refuerzos. El Overlord miró a su hija y recordó por milésima vez lo orgulloso que estaba de ella. No sabía qué le trajo este ataque de orgullo. Tal vez un recordatorio subconsciente de que algún día gobernaría a los Grimm. Y si esta incursión tenía éxito, tendría 1.000.000 de Dustlings menos para desafiarla. O cero o entra ahí, esclavo. El lobo rojo empujó bruscamente a Jackson hacia adelante, lo que provocó que el hombre tropezara con una roca y cayera por un borde que no sabía que estaba allí. Jackson gruñó con un ligero dolor mientras se levantaba. Una vez que estuvo de rodillas, alcanzó la bolsa que cubría su cabeza y se la arrancó para poder mirar al lobo que lo había traído aquí. Pero ella no estaba allí, ya se había ido a hacer lo que fuera que esos malditos bastardos hacían cuando no torturaban a la gente. Oye, ¿estás bien? Jackson se volvió hacia el sonido de la nueva voz y se encontró con el rostro de un fauno preocupado que lucía cuernos de carnero. Le ofreció una mano a Jackson, la tomó y se levantó. Sí, dijo. Estoy bien. ¿Dónde estamos? El fauno se encogió de hombros. Tu invitado es tan bueno como el mío. Jackson luego notó a otras 4 personas de pie a su alrededor. 3 de ellos eran hombres humanos, mientras que el otro era una mujer y un fauno como el hombre que lo ayudó a levantarse. Todos tenían un aspecto muy fuerte, una señal de que habían sido capturados recientemente, algo que Jackson había captado cuando lo atraparon hace poco más de una semana. Uno de los hombres era calvo, de piel oscura y de estatura imponente. No tenía puesta la camisa, algo común para muchos prisioneros, y sus pantalones estaban andrajosos y gastados. Las cicatrices se alineaban en su amplio pecho, de combate o tortura era difícil de decir, pero le daban un aspecto imponente. En comparación, los otros 2 hombres eran mucho más delgados, pero de diferente manera. El de un ojo y cabello rubio corto tenía el cuerpo de un corredor, delgado pero nervudo. El otro tenía un cuerpo de tamaño más promedio, similar al de Jackson, aunque carecía de la coloración salobre del cabello que tenía el anciano líder de la milicia. La mujer Faunus era, con mucho, la más feroz. Su cuerpo ágil corría con músculos, ondulado y tenso. 2 orejas de coyote descansaban sobre su cabeza, sobresaliendo de su cabello color trigo. Sus ojos eran amarillos y salvajes, llenos de miedo e ira, dándole un aire de imprevisibilidad. Probablemente la atraparon hoy, o esta noche. Era imposible saber si era de día o de noche en este lugar. Fue después de haber observado a la mujer que Jackson se dio cuenta del lugar en el que se encontraban. Parecía una especie de estadio o arena. Los 6 estaban de pie en un gran pozo circular de al menos 3 metros de profundidad. Alineando los bordes del pozo había plantas brillantes que iluminaban todo el lugar con una tenue luz azul. No podía haber otra forma de salir del hoyo que tal vez trepar, pero no había manera de saber si las plantas podrían soportar su peso. El suelo bajo sus pies se sentía extremadamente suave, como arena, algo que Jackson realmente agradeció después de días de piedra fría. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta sacó al hombre de sus observaciones que... Se volvió hacia el fauno carnero que lo ayudó a levantarse. ¿Cuál es tu nombre? Él repitió. Mines Bill Jackson, respondió, luego hizo un gesto a los demás. ¿Los conoces?
Bill negó con la cabeza, no los he visto en mi grupo antes, así que no. Soy Gartz, dijo el hombre de piel oscura. Yo era el líder de mi caravana antes de que los lobos nos capturaran. Eddie, dijo el hombre rubio. El chico a mi lado es Gray. Nuestras aldeas estaban bastante cerca una de la otra, nos mantuvieron a ambos a salvo de los Grimm pero no de los lobos rojos. ¿Qué hay de usted, señora? ¿Cuál es su historia? La mujer Faunus le dio al hombre una mirada peligrosa. Proscrito. Dijo simplemente, pero se ganó una mirada cautelosa de todos. Soy de un pueblo al oeste de Vale, dijo Bill, tratando de volver a la conversación original. El diputado antes de que me atraparan, ¿qué hay de ti, viejo? Jackson lo miró por ese comentario, pero respondió. Líder de la milicia, dijo, trató de organizar un rescate después de que se llevaron a algunos de los nuestros. Lo hiciste muy bien. La mujer sonrió sarcásticamente. Ahora escucha aquí, veo que nuestro último concursante ha llegado. Los 6 se vuelven hacia la fuente de la voz, todos la han escuchado al menos una vez desde que fueron capturados. Se acercó desde el otro extremo de la arena, flanqueada por 2 lobos que sostenían rifles y un beolobo blindado detrás de ella. Vestida con un vestido de estilo gótico de blanco y negro, se acercó a los 6 con una sonrisa falsa en su rostro. Todos conocían a esta mujer, Jackson dudaba que hubiera muchos prisioneros que no la hubieran visto o al menos oído hablar de ella de otros prisioneros. Ella era la supervisora, la que estaba a cargo de todo esto. Y si ella estaba aquí, entonces algo malo seguramente seguiría. Una vez que estuvo a 10 metros de distancia, el forajido dejó escapar un grito y cargó contra ella. Sin embargo, el fauno no llegó muy lejos, ya que la supervisora rápidamente desplegó su látigo y lo azotó hacia el forajido. El cordón negro salió disparado como un rayo y se enroscó alrededor del cuello del fauno, haciéndola caer al suelo mientras arañaba el cordón que la estrangulaba. Ahora, no hay necesidad de eso. Dijo el supervisor con venenosa dulzura mientras el forajido luchaba. Necesitarás toda tu fuerza si quieres recuperar tu libertad. Con un movimiento rápido de su brazo, el látigo liberó a la forajida, quien tosió mientras jadeaba. Sin embargo, al resto de ellos no les importaba menos el estado del forajido en este momento, su enfoque estaba en las palabras que el supervisor acababa de decir, específicamente las últimas 4. Su sonrisa se amplió al ver las miradas en todos sus rostros. Pensé que eso les interesaría. Hoy, todos tendrán la oportunidad de ganar no solo su libertad, sino también la libertad de su pueblo y clan. Jackson no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una oportunidad de liberarse a sí mismo y a todos de su pueblo? Los lobos rojos nunca antes habían mostrado ningún tipo de misericordia o amabilidad con ninguno de los prisioneros, entonces, ¿por qué les ofrecerían algo tan precioso como la libertad? Tenía que ser un truco, y los demás parecían pensarlo también. ¿Todos los que conocemos quedan libres? Eddie repitió con una mueca. Sí, claro, a continuación dirás que lamentas habernos torturado y matado. No somos estúpidos, señora, sabemos cómo funcionan los lobos rojos. Los demás asintieron con la cabeza en acuerdo. El supervisor soltó una breve risita ante sus palabras. Créanme o no, dijo. No hace la diferencia para mí. Ella chasquea los dedos y el Beowulf, que había estado parado detrás de los 3, comenzó a moverse hacia los 5 hombres. No se detuvo en su paso cuando agarró la pierna de la forajida y la arrastró de regreso con los demás. Mientras la mujer luchaba contra su agarre de hierro, Jackson notó que sostenía algo más. Una gran bolsa de lona estaba metida debajo del brazo derecho del Grimm. Lo que contenía solo podía adivinarlo, pero considerando lo que acababa de decirles, probablemente tenía algo que ver con salir de este lugar. Los 5 hombres retrocedieron cuando el Beowulf estaba a solo 3 metros de distancia. Los miró amenazadoramente por un momento, luego arrojó al forajido frente a ellos y dejó caer la bolsa de lona junto a ella. Saltó y miró al monstruo, una acción que no obtuvo más que un gruñido antes de volver a los lobos. El sonido metálico agudo que hizo la bolsa cuando golpeó el suelo confirmó que el contenido era metal, posiblemente armas. Jackson y los demás no se arriesgaron a acercarse a la bolsa hasta que el Beowulf estuvo de regreso con sus amos, pero el forajido no parecía tener el mismo sentido de precaución que el resto de ellos. Se arrodilló y abrió la cremallera de la bolsa en un instante, pero se detuvo una vez que estuvo abierta. La iluminación tenue y su cabello largo ocultaban la expresión de su rostro, pero Jackson solo podía asumir que era de sorpresa. Es decir, hasta que sacó 2 dagas e hizo una segunda carrera hacia el supervisor. «Estás muerta, perra».
Ella gritó, saltando en el aire con sus nuevas espadas levantadas por encima de su cabeza. La supervisora no hizo ningún movimiento para contrarrestar el ataque, y tampoco sus escoltas o Grim. Iba a dejar que esta mujer matara, tortazo. A pocos metros de su objetivo, el fauno cambió abruptamente de rumbo y se estrelló con fuerza contra el suelo arenoso con un crujido húmedo. Los 5 hombres miraron el cuerpo inmóvil con sorpresa y horror, completamente sin palabras ante lo que acababan de ver. Apartando los ojos del cuerpo inmóvil, Jackson miró hacia arriba para ver una nueva figura de pie entre los lobos. Era un hombre, eso era obvio. Estaba vestido con gruesas placas de armadura adornadas con oro. En su coraza había un pájaro dorado, con las alas extendidas sobre su amplio pecho. Debajo de las placas había un traje negro, pero era difícil decir si era de cuerpo completo o solo el torso. Pero la máscara en su rostro hizo que todo quedara claro donde mentía su lealtad. Junto con la maza ensangrentada en su mano. Era un arma grande, pensada para 2 manos, pero él la sostenía con una sola. Afiladas pestañas brotaron justo debajo de la cabeza, rodeándola como los barrotes de una jaula. La punta de la cabeza sobresalía de las pestañas y terminaba en un gran cono con una punta afilada. El asta de la maza era tan negra como las cuevas sin luz, pero la cabeza y los bordes eran completamente blancos. Gruesas manchas de sangre mancharon el arma de un carmesí profundo, haciéndola aún más intimidante de lo que ya parecía. Bueno, eso es uno menos. El comentario del supervisor hizo que Jackson se enfocara en ella y no en el arma. Ahora solo tienes 5 más. El lobo que empuñaba la maza miró a los 5 hombres restantes, los ojos brillando con la misma sed de sangre que Jackson vio cuando fue capturado. Ahora entendía lo que estaba pasando. Reuniendo 6 prisioneros, esta extraña arena, la bolsa de armas, y ahora este tipo. No iban a ganar su libertad, iban a luchar por sus vidas. ¡Qué demonios! Bill gritó, mirando al supervisor. Dijiste que nos dejarías ir, dije que tendrías la oportunidad de ganarte la libertad, interrumpió ella. Todo lo que se interpone entre tú y esa libertad es él. Ella hace un gesto al lobo rojo acorazado que agarra la maza con fuerza en sus manos. Pero solo puedo otorgar la libertad a uno de ustedes, no podemos dejar ir a cientos de esclavos, ¿verdad? Se da vuelta para irse con sus 2 guardias y Beowulf, dejando atrás al portador de la maza y a los 5 prisioneros restantes. Quien dé el golpe mortal se ganará la libertad de su pueblo. Diviértete. Y así, ella se desvanece en la oscuridad de la arena y todo queda en silencio. El silencio duró lo que parecieron horas. Un tenso enfrentamiento entre 5 hombres y un lobo hambriento de sangre. Entonces el lobo dio un solo paso adelante. Y los 5 hombres corrieron hacia la bolsa de armas. ¿O cuánto tiempo crees que tomará, padre? Preguntó Silver con una sonrisa ansiosa. ¿Cuánto tiempo le tomará al Thrall ganar? Aún está por determinar si gana o pierde, pequeña Rose. El Overlord responde. Parece que le tienes mucha confianza a este Thrall. ¿Por qué? Es porque confío en el juicio de mi cachorro, Silver dijo con naturalidad. No nos habría traído si no pudiera sernos útil de algún modo. Además, señaló al Beastling muerto, ha derramado su primera sangre. El Overlord se rió en voz baja ante la garantía de su heredero. Así ha sido, pequeña Rose, así ha sido. Aunque el rastreador carecía de la información deseada sobre el Libertador, aún tenía la oportunidad de demostrar que era digno de ser parte de la Horda Grimm. Pero el Overlord no deseaba poner a prueba a este Thrall atacando un nido o asaltando una caravana, porque no era un Beastling. Si los supervivientes veían que uno de sus atacantes carecía de la marca de las bestias, sospecharían, difundirían rumores y atraerían la atención. El Overlord no había vivido tanto tiempo tomando decisiones tan estúpidas. El Tracker Thrall se probaría en las profundidades terrenales del mundo, lejos de miradas indiscretas. Lucharía contra 6 de los esclavos más fuertes hasta ahora para convertirse en Thralls. Fueron elegidos de grupos separados para que ninguno se conociera, inclinando ligeramente la pelea a favor de los Thrall. Aún así, estos esclavos habían sido difíciles de atrapar, la mayoría de ellos poseían aura y algunos incluso habían matado a varios Thralls durante su captura. Pero a pesar de que superaban en número a los Thrall, no lucharían como uno solo. Flinch les había dicho que solo él que diera el golpe mortal ganaría su libertad, lo que significa que lucharían contra el Thrall, pero cada uno intentaría evitar que los demás lo mataran primero. Y como señaló Silver, el Thrall ya había matado a uno de los 6, la hembra Beastling. Había sido atrapado junto con su paquete cuando intentaron robar de un paquete de incursión que regresaba. La mayoría de ellos fueron asesinados, pero la hembra y otros 3 sobrevivieron y fueron llevados de regreso a la guarida como esclavos.
El Beastling había sido una criatura viscosa, mató a 6 Trolls antes de finalmente ser capturado. Una hazaña impresionante para alguien sin aura, pero el Tracker Troll lo había derribado como si fuera una mosca. Tanto Overlord como el heredero podían sentir el miedo que brotaba de los 5 restantes. Treparon hacia la bolsa de armas como chacales hambrientos, cuando el Troll dio un fingido paso adelante, recogiendo lo primero que agarraron. 3 de ellos recuperaron espadas mientras que los otros tomaron hachas. Cada uno de los portadores de espada sostenía una sola espada corta, sosteniéndolas de diferentes maneras. El Dustling de piel oscura blandía una gran hacha de guerra y el Beastling con cuernos de carnero llevaba 2 hachas. Con todos los combatientes restantes armados, el Troll podría avanzar. Silver se inclinó hacia adelante en su asiento, temblando de emoción. Los dos observaron desde lo alto del pozo en un alto acantilado que dominaba la gran cámara. Una escalera natural de piedra conduce a la cima, lo que permite un fácil acceso para cualquiera que la suba. Silver se sentó en una lujosa silla roja, robada por Trolls en una redada. Estaba cubierto con una piel de terciopelo rojo, que hizo las delicias del heredero. Silver no poseía muchas cosas suaves como duende, y esta silla era más suave que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Por lo general, lo guardaba en su rincón, pero había ordenado a los Trolls que lo trajeran aquí para la prueba para que pudiera verlo cómodamente. El asiento del Overlord era mucho más modesto que el de su hija. Ninguna silla Dustling de madera y pelusa podía sentar al Overlord, eran demasiado pequeñas y frágiles para ello. Se sentó sobre una gran piedra que sobresalía de la meseta misma. Era mediocre, pero sirvió al Overlord tan bien como la silla sirvió a Silver. No necesitaba un asiento cómodo, no estarían aquí mucho tiempo. Los Dustlings habían comenzado a maniobrar para rodear al Troll. Pareció darse cuenta de esto, y se detuvo para observar a sus oponentes. Los 5 se quedaron allí por un tiempo, esperando que el Troll hiciera el primer movimiento, pero no se movió. Entonces, por desesperación o miedo, uno de los Dustlings se lanzó hacia adelante con la intención de apuñalar al Troll en el pecho. Esquivó la carga y contraatacó con un corte hacia arriba que envió al polvoriento volando varios metros cerca del que empuñaba hachas. El Dustling se puso de pie con la ayuda del Beastling. Su aura lo había protegido de terminar como la hembra, pero la fuerza del golpe había sacado el aire de sus pulmones. Al ver una posible apertura, los otros 3 cargaron hacia adelante justo cuando el Dustling había tocado el suelo. El Troll se manejó considerablemente bien. Esquivó lo que pudo y paró lo que no pudo, apartando al atacante justo a tiempo para dirigirse al siguiente. Uno trató de apuñalarlo por la espalda y fue lanzado tropezando por un codazo en la nariz. Otro trató de alejar la maza enganchando el mango con el extremo de su hacha, pero no pudo competir con la fuerza del Troll y perdió su hacha junto con algunos dientes. El tercero empujó al Troll varios pasos hacia atrás, incluso asestó algunos golpes que afectaron su aura, pero el Troll resistió los ataques y logró empujar al Dustling hacia atrás con un golpe de la cabeza de la maza. El ataque tambaleó al Dustling, dándole al Troll la oportunidad de eliminar a otro enemigo de la pelea. Se lanzó hacia adelante y agarró al Dustling por la pierna y se detuvo. El movimiento envió al Dustling sobre su espalda, donde el Troll descargó la maza sobre su cabeza, aplastándolo. Ahora los enemigos del Troll eran 4. Antes de que pudiera liberar el arma, los otros 2 que habían estado ausentes mientras los 3 luchaban se unieron a la batalla. Ambos golpean el costado del Troll, enviándolo tambaleándose hacia atrás, pero también liberando su maza, que no se había soltado ni una sola vez. Los Dustlings se reagruparon y atacaron de nuevo, reanudando su brutal baile de violencia. Una vez más, el Troll paró y esquivó los ataques, sin mostrar signos de debilidad o fatiga. Aplastó al Beastling y bloqueó un golpe por encima de la cabeza del hacha del piel oscura. Le dio un rodillazo al Dustling en la ingle y lo empujó hacia atrás antes de apuñalarlo en el estómago con la punta de la maza. Con un poderoso empujón, el Troll balanceó su maza, con el cuerpo aún unido, hacia los otros 2 Dustlings. La fuerza del golpe hizo que Dustling empalado saliera volando del arma hacia sus camaradas. Cayeron bajo el peso del cuerpo, temporalmente atrapados debajo de la criatura moribunda. Antes de que pudieran liberarse, el Troll se acercó y presionó su pie sobre la herida de Dustling moribundo, manteniéndolos atrapados. Con un fuerte golpe, las cabezas de ambos volaron por los aires. El Dustling herido trató de agarrar el brazo del Troll, pero un rápido pisotón en su cuello terminó con eso. Ahora solo quedaba tratar con el Beastling con cuernos de carnero. Su miedo era palpable, incluso desde donde estaban sentados, el Overlord podía ver su cuerpo temblar de terror al enfrentarse a este terrible enemigo. El Troll se volvió para mirar a su último oponente. Y el Beastling dejó caer sus hachas y corrió.
El Tral lo persiguió, con una alegría sádica que fluía de él, ya que también dejó caer su arma al suelo. El Beastling corrió con toda la fuerza que aún tenía, pero el miedo lo hizo tope. Se tambaleó y tropezó con sus propios pies mientras el Tral continuaba acercándose a él. Finalmente, Tral derribó al Beastling al suelo y procedió a golpearlo sin piedad. El Beastling se defendió, agitando los brazos en un intento desesperado por defenderse. El esclavo no se inmutó. Mientras el Beastling continuaba agitándose, el Tral le mordió el brazo derecho. Los gritos del Beastling resonaron en la cámara cuando el Tral le arrancó el brazo a la altura del codo y lo escupió en el suelo. Silver se levantó de su asiento cuando el Tral se cernió sobre el Beastling roto, corriendo hacia el borde del acantilado para tener una mejor vista. Por desgracia, estaba de espaldas a ellos, oscureciendo gran parte de la lucha de Beastling y lo que fuera que Tral le estaba haciendo. De repente, el Tral se giró para que tanto el padre como la hija pudieran ver a su víctima. El rostro del Beastling estaba magullado y ensangrentado, líquido carmesí oscurecía casi todos sus rasgos. El Tral luego agarró al Beastling por el brazo y la pierna izquierdo y lo levantó por encima de su propia cabeza. Luego hizo caer al Beastling sobre sus rodillas con tanta fuerza que la columna se partió. El crujido del hueso silenció los gritos y el Beastling se quedó quieto. El Tral rodó el cuerpo de su rodilla y lo tiró a la arena. Se quedó allí un momento, con el cuerpo cubierto por la sangre de sus enemigos, mirando a Silver y al Overlord antes de echar la cabeza hacia atrás y bramar un poderoso rugido de victoria. Mas Silver juntó sus garras en aprobación de la exhibición. El Overlord simplemente sonrió. Bien hecho, Tral. Aplaudió. No eres tan inútil como temía. Fin nota del autor. Bueno, sé que lo primero que van a decir es, ¿por qué Cardin no tiene una máscara especial? Es un cazador, ¿verdad? Debería tener una máscara especial. Escuche, todas las máscaras, incluidas las máscaras de vidente, brindan las siguientes ventajas. Falta de miedo, falta de dolor, todavía puede registrar que algo los golpeó pero no duele, ya no requieren agua, comida o sueño, y resistencia casi ilimitada. Las máscaras de vidente tienen sus propios beneficios exclusivos, pero ya los conoces. Mi punto es que Cardin no necesitará una máscara especial para volverse súper fuerte, el tipo ya es increíblemente fuerte, al igual que sus compañeros de equipo, no estarían en el torneo si no lo fueran. Se me ocurrieron algunas ideas, pero parecían demasiado fuera de lugar, así que Cardin se pone una máscara normal, acéptalo. Continuar a la siguiente parte, deja tu like, suscríbete y un comentario de qué te pareció.